Hola a todos, les deseo un buen día. Hoy vamos a explorar cómo una tarde tranquila en la casa de bambú y un paseo alegre en el episodio anterior se transformaron repentinamente en una noche aterradora. Cuando la madre de Alex se desmayó sola en casa y Tuna fue quien la encontró y llamó a la ambulancia. Vamos a seguir la desesperada carrera al hospital, el pánico de Alex en el pasillo de urgencias y la verdad sobre las tensiones ocultas de su madre. Si encuentran la historia interesante, no olviden suscribirse al canal para no perderse los próximos videos. Las manos de Alex no dejaban de temblar. Estaba de pie en el pasillo blanco afuera de la sala de urgencias, con la mirada fija en el cartel rojo que colgaba sobre la puerta por donde acababan de ingresar a su madre. El sonido de la sirena de la ambulancia seguía resonando en sus oídos, mezclado con el bip de los monitores y el sonido de pasos apresurados. «¡Mamá, aguanta!», susurró clavando sus uñas en las palmas de sus manos. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de su madre en la camilla con la máscara de oxígeno sobre su rostro, su piel demasiado pálida se le volvía a aparecer. Y a su lado Tuna subiendo a la ambulancia sin dudar. «Tú ve directo al hospital, yo iré con ella», le dijo con voz temblorosa pero firme. Ahora esas palabras eran lo único que lo mantenía en pie. Solo unas horas antes todo estaba increíblemente tranquilo. La luz del atardecer se filtraba a través de las rendijas de las paredes de bambú de la pequeña casa en la granja, donde Tuna y Henry vivían creando suaves rayas doradas sobre el suelo de madera. Afuera los gallos cantaban cerca de la cerca y el sonido del tractor a lo lejos se mezclaba con el canto de los pájaros. El paisaje rural ofrecía una paz que la ciudad nunca podría brindar. Henry estaba tirado sobre la alfombra tejida moviendo los pies y sujetando cualquier cosa que estuviera a su alcance desde el manga de Na hasta la esquina de la manta, incluso su propio gorro de oso marrón. Un momento antes, él había terminado sus rutinas habituales. Llorar, tomar leche, rodar de un lado a otro hasta quedar lo suficientemente cansado para dormir. Ahora se despierta alegre y abrazado tratando de subirse a sus brazos. «Mi pequeño amor», susurra ella levantándolo y besando su cálida mejilla. Por un momento se permitió respirar tranquilamente en el silencio. No había mensajes del café. No había llamadas de Alex sobre nuevos problemas en la empresa. Solo el peso ligero de Henry en sus brazos y el aroma del arroz caliente saliendo de la olla en la esquina. Luego, sus ojos cayeron involuntariamente sobre el reloj. El sol ya se había inclinado hacia el horizonte. Si quería llegar al mercado cerca de la casa de Alex y regresar antes de que oscureciera, tendría que irse ahora. Las compras podían esperar, pero los pensamientos sobre la madre de él la perseguían. Ya hacía días que no visitaba la casa de 2 pisos en la ciudad. La última vez había notado las sombras bajo los ojos de la mujer mayor, la forma en que sonreía suavemente cuando mencionaba la empresa de Alex. Debería ir a visitarla, al menos llevar algo pequeño y decirle, «Pensé en ti». Pero Henry seguía aferrándose a su cuello terco y somnoliento, y ella sabía que si lo llevaba a la ciudad, ahora se perderían en el ruido del tráfico hasta que cayera la noche. Solo dudó un segundo antes de tomar su teléfono y llamar a un número familiar. «Tía Tang», dijo suavemente cuando la llamada se conectó girando hacia la ventana, mientras Henry se recostaba en su regazo. «¿Puedes quedarte con Henry unas horas esta tarde? Necesito ir a la ciudad y en tu casa será más tranquilo para él». La respuesta al otro lado de la línea fue cálida e inmediata, llena de la bondad constante que los había protegido desde que se mudaron a la granja. Apenas unos minutos después de colgar la decisión, estaba tomada. Vistió a Henry con ropa abrigada, le puso el gorro de oso en su suave cabellera y le abrochó cuidadosamente el abrigo. «¿Estarás seguro hoy, cariño?»,
susurró presionando su frente contra la de él por un breve momento. «Mamá volverá pronto». La casa de tía Tang estaba en el pueblo, así que caminó de vuelta por el pequeño camino ella sola. La casa de bambú detrás de ella de repente se volvió demasiado silenciosa. Le faltaba la voz de Henry dentro. Tuna subió a la moto color crema que Alex le había regalado poniéndose el casco del mismo color. El motor rugió bajo ella mientras se dirigía hacia la carretera principal. El cielo estaba ligeramente gris, una luz que hacía que la tarde se sintiera casi más oscura de lo que realmente era. Cuando llegó al mercado cerca de la casa de Alex, algunos de los vendedores ya comenzaban a recoger sus puestos. Las lonas ondeaban las cestas de mimbre, rozaban el concreto, y las últimas ofertas eran anunciadas en el aire fresco. El aroma de las hierbas, la carne asada y el asfalto húmedo se esparcían mientras pasaba por los puestos. Compró algunas cosas básicas rápidamente, pero fue solo cuando llegó a la mesa de frutas que realmente se detuvo. Sobre una tabla de madera desgastada había racimos de uvas frescas, manzanas brillantes y fresas rojas y vibrantes, cuyos colores casi brillaban sobre el fondo opaco de la madera. Al verlas, otra escena vino a su mente. La madre de Alex puso un plato de fruta sobre la mesa, empujándolo suavemente hacia ellos, añadiendo un trozo como si Henry pudiera comerlo. Ese recuerdo traía consigo la calidez de una lámpara encendida en un pasillo oscuro. Sin pensarlo mucho, eligió un poco de todo y le pidió al vendedor que lo envolviera en una cesta simple. Cuando el vendedor ató una cuerda fina alrededor del mango, ella se imaginó a la madre de Alex abriendo la puerta y viéndola allí con este pequeño regalo, un agradecimiento silencioso. Pronto volvió a subirse a la moto, la cesta cuidadosamente colocada en el compartimiento delantero, antes de girar hacia el pequeño camino donde se encontraba la casa de 2 pisos. El vecindario se sentía diferente al mercado animado, más tranquilo, más vacío. La luz del final del día iluminaba las paredes pálidas de la casa y la puerta gris. Redujo la velocidad a medida que se acercaba. La puerta estaba entreabierta. Sus cejas se fruncieron. La madre de Alex siempre era cuidadosa con los detalles. Siempre cerraba la puerta con llave. Siempre revisaba 2 veces las puertas. Esa puerta entreabierta de repente le hizo sentir que algo no estaba bien. Tal vez algún vecino pasó por allí, pensó para sí misma. Tal vez ella salió a regar las plantas. De todos modos, su ritmo cardíaco se aceleró. Empujó la puerta con la mano libre y entró en el jardín. No había sonido de la escoba barriendo las hojas. No había un radio murmurando desde dentro. No había el sonido de platos chocando en la cocina. Intentó el picaporte de la puerta principal. Estaba abierta. «¡Hola!», llamó quitándose los zapatos. «Soy yo, Tuna». La casa respondió con silencio. Entró en la sala dejando la cesta a un lado. La televisión estaba apagada. Los cojines no se habían movido. La cocina interior estaba en silencio como una escena esperando que los actores regresaran. «¿Está usted en casa?», llamó más fuerte que antes. No hubo respuesta. Una sensación de frío recorrió su espalda. Caminó hacia el pasillo que conducía a las escaleras con pasos apresurados sobre el suelo de baldosas. Al girar en la esquina, sus ojos miraron sin querer hacia el suelo y la cesta se le cayó de las manos. Las manzanas rodaron y se esparcieron por el suelo de baldosas. Las uvas cayeron como pequeñas canicas. Una fresa cayó con un sonido suave y húmedo cerca de los peldaños de las escaleras. La madre de Alex yacía allí encorvada al pie de las escaleras. En un latido del corazón, el mundo se redujo solo a esa imagen. Una zapatilla colgando a medias en su pie, su brazo extendido hacia la barandilla como si hubiera intentado mantener el equilibrio. Su rostro estaba pálido. «Señora». La palabra salió de la garganta de Tuna afilada y llena de miedo. Se arrodilló junto a la mujer mayor, sus manos temblando mientras se agachaba.
Había una respiración débil, un latido débil. Un suspiro de alivio se mezcló con el pánico. Sus dedos rápidamente buscaron el teléfono. Llamó a los servicios de emergencia tratando de mantener la voz firme, mientras daba la dirección y explicaba lo sucedido. Cuando colgó, no dudó ni un segundo. Buscó el nombre de Alex y presionó el botón para llamar. «¡Alex!», dijo tan pronto como él contestó su voz temblorosa. «Es tu madre. La encontré al pie de las escaleras. Ya llamé a la ambulancia. Ve al hospital de inmediato, yo iré con ella». Al otro lado de la línea escuchó cómo su respiración se atoraba, el sonido de su mundo derrumbándose. «¿Qué hospital?», preguntó rápidamente. Ella respondió: «Recuerda rápido». Pocos minutos después, la sirena de la ambulancia rompió el silencio de la pequeña calle. Las luces rojas y azules iluminaban la puerta gris mientras los paramédicos entraban rápidamente con la camilla. Trabajaron rápido diciendo frases cortas y familiares. Uno de ellos miró a Tuna. «Ven con nosotros», dijo. Ella echó una última mirada a las frutas esparcidas por el suelo, luego subió a la ambulancia, el corazón latiendo con fuerza. En algún lugar de la ciudad, Alex corría hacia el coche, el pánico creciendo con cada segundo que pasaba. Dentro de la ambulancia todo era demasiado brillante y demasiado ruidoso. Las luces rojas y azules se deslizaban por las paredes metálicas, mientras el vehículo avanzaba rápidamente por el tráfico. Los paramédicos se movían ágilmente alrededor de la camilla, ajustando las vías intravenosas, revisando la presión arterial, susurrando números entre ellos que Tuna no entendía del todo, pero que se aferraba a ellos porque significaban que su madre aún estaba viva. Ella estaba sentada en una silla estrecha, sosteniendo con fuerza la barra de metal fría junto al hombro de la señora Puang. Al mirarla de cerca, la mujer mayor se veía increíblemente frágil. Sus labios estaban pálidos, su respiración débil y las arrugas en su rostro más marcadas de lo habitual. «No pasa nada», susurró Tuna sin estar segura de si le hablaba a ella o a sí misma. «No estás sola, ya casi llegamos». Con una mano tomó suavemente el dedo de la mujer mayor. Con la otra buscó rápidamente el teléfono y tecleó lo más rápido que pudo mientras su mano aún temblaba. «Estoy en el hospital con la madre de Alex. Por favor, mantén a Henry en la casa de bambú esta noche. No lo traigas aquí. Llegaré cuando todo esté más tranquilo». Presionó enviar justo cuando la ambulancia empezó a reducir la velocidad. El sonido de la sirena se desvaneció poco a poco, reemplazado por el rugido del motor y el latido de su corazón resonando en sus oídos. La puerta trasera se abrió. El aire frío entró mientras los paramédicos empujaban la camilla por la rampa y a través de las puertas de vidrio de la sala de emergencias. El mundo de repente se desvaneció en una luz blanca con el agudo olor a desinfectante y voces entrelazadas. Una mujer de 50 años cayó por las escaleras. Pulso débil pero presente, presión arterial baja, gritó una enfermera moviéndose junto a la camilla. Yo estaba con ella, respondió Tuna respirando con dificultad. Su hijo está en camino. Espere aquí, por favor. Ellos pasaron rápidamente por una puerta con el letrero de emergencias. Y así Tuna volvió a quedarse sola en el pasillo. La adrenalina que la había impulsado hasta allí se desvaneció por completo. Sus rodillas de repente se sintieron inestables. Se sentó en una silla de plástico dura contra la pared. Su casco color crema estaba en su regazo. Sus dedos aún estaban adormecidos por aferrarse con fuerza al pasamanos en la ambulancia. Revisó su teléfono. El último mensaje de Alex seguía en la pantalla. «Estoy en camino, no te vayas de su lado». Sus dedos se deslizaron sobre el teclado. Luego escribió: «Estamos en la sala de emergencias del hospital principal de la ciudad. Ya la han ingresado. Maneja con cuidado pero rápido».
Por toda la ciudad, el sedán gris de Alex se deslizaba a toda velocidad por la calle. Apenas recordaba cómo había tomado las llaves. Un momento antes aún estaba mirando las hojas de cálculo y los números de deudas en su pequeña oficina. En el siguiente instante se levantó de un salto su corazón, latiendo con fuerza en su pecho, cuando escuchó la voz entrecortada de Tuna por teléfono. La encontré al pie de las escaleras. He llamado a una ambulancia. Ve al hospital directamente. Esas palabras retumbaban en su mente, convirtiéndose en imágenes. No quería ver a su madre sola sobre el suelo frío de baldosas, con los ojos cerrados, pidiendo ayuda sin que nadie llegara. Agarró el volante con tal fuerza que las articulaciones de sus dedos se pusieron blancas. «Por favor, mamá, no te vayas», rezó en silencio. «No me dejes, no así, no ahora». Finalmente el hospital apareció frente a él, brillando intensamente en el cielo oscuro de la tarde. Detuvo el coche demasiado rápido, pisó el freno tan fuerte que el auto derrapó fuera de la línea sin preocuparse y luego se lanzó por la entrada del hospital. «Nah», llamó cuando giró por el pasillo de emergencias. Ella estaba sentada allí en una silla de plástico, el casco a sus pies, los hombros tensos. Al escuchar su voz, ella se levantó de inmediato. Un destello de alegría cruzó por su rostro, pero luego vino la preocupación. «Alex», dijo acercándose a él. «¿Cómo está mamá?». Su pregunta sonaba como una súplica, casi como un grito de auxilio. «La han llevado adentro», respondió Tuna tratando de mantener su voz firme para tranquilizarlo. Ella siguió respirando todo el camino aquí. «Están haciendo pruebas. Nadie me ha dicho nada aún». Él dejó escapar un suspiro tembloroso, se frotó la cara con las manos. A su lado parecía un hombre desgastado como una camisa arrugada, después de un largo día con la corbata colgando y los ojos hundidos por noches sin dormir. Pero en ese momento todo eso parecía quedar enterrado bajo un miedo afilado. «¿Cómo lo sabes?», preguntó su voz disminuida. «Hoy podría haber ido a cualquier lado», dijo ella suavemente. «¿Por qué? ¿Por qué en nuestra casa?» «Fui al mercado cerca de tu casa», respondió ella. «Vi las frutas y pensé en tu madre. Compré una cesta y vine. El portón estaba abierto, la puerta también. Sentí que algo no estaba bien». Su garganta se cerró al recordar cómo las frutas estaban esparcidas por el suelo. «Y luego la vi al pie de las escaleras», dijo con la voz quebrada. Alex extendió su mano y la colocó suavemente sobre su hombro. «Si no hubiera sido», susurró incapaz de terminar la frase. Tuna negó con la cabeza. «No digas eso. Ella está aquí. Eso es lo que importa». Se sentaron juntos. El pasillo parecía un universo distinto donde el tiempo pasaba lentamente, pesadamente. El reloj sobre sus cabezas hacía tic-tac con fuerza. Los pasos de las enfermeras resonaban por el pasillo. El chirrido de las ruedas de la camilla se escuchaba cada vez que alguien la empujaba a través de él. Cada sonido hacía que Alex se sobresaltara un poco. «¿Cuánto tiempo habrá estado ahí?», murmuró mirando al suelo. «¿Y si nadie la hubiera encontrado? Entonces la habrías perdido», pensó Tuna, pero no lo dijo en voz alta. En su lugar dijo: «Ya estás aquí y no estás solo». Finalmente la puerta se abrió con un suave suspiro. Un médico con bata blanca salió sosteniendo una carpeta delgada. Su mirada tranquila recorrió el pasillo hasta que se detuvo en ellos. «¿Vienen a ver a la señora Poang?», preguntó el médico. Alex se levantó de inmediato. «Sí, soy su hijo». La expresión del médico era suave. «Ella está estable por ahora». Cánh cửa đóng sầm lại. Ông Tuấn đối diện với một người đàn ông có quyền lực, dáng vẻ trầm tĩnh, đôi mắt sắc bén. Không cần vòng vo, ông ta bước đến gần hắn giọng. «Tối nay tôi làm vào chuyện này, tôi sẽ cậy ông đưa ông ra ngoài. Nhưng ông phải tuyệt đối sự yên lặng của mình để tìm gì.
ông Tuấn cái thì đôi mắt người cái thì đỏ. sao mà được. Vậy thì tôi sẽ chờ Kim tốt được không? Chết. Khi thoát ra ngoài tôi sẽ khiến bọn chúng phải trả giá đắt. Người Cả đã thế phải đừng ra mà lúc về em kéo kia kéo hẳn người gái vào thì sao mà hứa không ngầm được. chỉ cần còn đứng vững thì trận chiến này chưa kết thúc. Bỏ Sẽ mất từng ông từng cái nhân một sự đâu. ngạo mạn. Của anh bên này trở nên từng cái một. Ở phía xa cái gì Đây là cái gì? Đi vẫn mê. đang chờ đợi nhằm trần đầy hy vọng rằng Bị ảo không ý trai nghe gì? thực thi Ai à? nhưng họ Ai hoàn thành không hay biết sau họp cho miền luôn, cho một bé bàn vẫn cờ cho cái việc ngầm đang được sắp đặt và kẻ thù của họ vừa tìm thấy lá chắn của mình cho riêng mình. Liệu ông Tuấn có thực sự thoát được vòng lao lý nhờ thế lực ngầm này, tiếp cái đầu hay chính cái bắt tay trong bóng tối kia sẽ mở ra một âm mưu còn nguy hiểm hơn cho Uzi và Tử Tiêu?